yo creo que es un buen momento para hablar también de seguridad vial, que es sumamente importante, en un momento crucial. La semana pasada comentábamos que el gobierno dio de baja por ejemplo, las licitaciones para reparación y construcción de rutas nacionales, lo cual va a tener un impacto, creo que directo, en lo que tiene que ver con la seguridad vial de las personas. Y para conversar sobre eso está con nosotros Fernando Ichausti, es director provincial de seguridad vial. Buenos días, Bueno, Fernando. muy buenos días a todas y a todos. La verdad que es un placer poder estar con ustedes y a través de ustedes, toda la audiencia de la 91.3, en este espacio que simbólicamente representa mucho para todos los formoseños y en especial para todo lo que es todo lo que es la zona, la jurisdicción barrial. La verdad es que quienes vivimos en la zona, pero fundamentalmente quienes vimos cómo empezó a construirse desde las simientes, desde la semillita, en el contexto de una emergencia hídrica, toda esta zona, y hoy vemos una pujante urbanización, Un desarrollo, ¿no? un desarrollo con un centro tecnológico de inclusión digital. La verdad que no podemos cada vez que venimos acá sentirnos honrados y orgullosos, ¿no?, de todo lo que somos desde nuestro sentido de ser y pertenecer como formoseños. Algunos no lo sienten de la misma forma, ¿no? Hay algunos que no lo sienten. Hace unos días estuvo una persona acá frente de la institución haciendo como que Sí, lo que pasa es bajándole que el precio a lo que no- significa esto, ¿no? no todos entienden y comprenden y sienten, cuando uno se fija como prioridad el interés popular, que no hay ningún interés inferior que pueda ponerse por encima. Pero bueno, algunas personas en las circunstancias de su vida, por la razón que fueran, lamentablemente a veces no ven las construcciones colectivas y ponen por delante sus propios intereses o intereses del sector. Y bueno, lamentablemente después eso genera también algunas distracciones en la mirada, pero esto es un símbolo. Estar acá es un símbolo que no se puede discutir. Ustedes acá, este espacio, un centro de inclusión digital, está a la vista. Y es un espacio donde, a ver, insisto, no me quiero equivocar, pero 2009 por ahí, si no me equivoco, o cerca de esa fecha fue, en el contexto o 2011, no me acuerdo bien, de esa crisis hídrica Sí. que hizo que, bueno, que se empiece a construir acá en estos terrenos los espacios para poder darle un lugar para que se pueda fincar una familia. Años después, una construcción con un espacio físico, con un techo, con un lugar para que puedan empezar a crecer y a desarrollarse. Y hoy, insisto, vemos barrios hermosos con pobladores que viven alegres y felices, y encima con un centro de inclusión digital que, la verdad, tiene todo para que le envidiemos lo que vivimos aledañamente. Yo vivo aledañamente y la verdad es que el servicio que ustedes proveen, la información que transmiten, nos encantaría tener también en otras partes de estos mismos lugares. Sí, aparte estamos de festejo porque ya se llegó al cliente 2500 acá de internet de banda ancha que ofrece acá el Centro de Inclusión Digital, así que también es algo que estamos festejando durante esta semana, porque bueno, esta semana bueno, se alcanzó a ese número, así que bueno, nada. Felicitaciones. Gracias. Bueno, seguridad vial, me parece un punto importante de debate. Me comentaba fuera de leer, estuvo por el oeste, pero siempre interiorizado quizás de las cosas que fueron sucediendo. Y algo que hablábamos la semana pasada, lo dije en la introducción de la nota, la baja de las licitaciones para reparación y construcción de rutas nacionales. ¿Eso? Sí, la verdad que es un impacto. es una decisión criminal que se viene tomando a nivel nacional, porque el impacto que va a tener va a ser medido en costos de vida, porque las personas que somos los usuarios de vía pública, los que transitamos las rutas, somos los que vamos a sufrir las consecuencias con el abandono y la falta de inversión para el mantenimiento. Y acá me parece importante hacer un paréntesis y decirle a la gente, a la audiencia que está del otro lado de la radio, de que el gobierno nacional, en primer lugar, no es algo abstracto, una entelequia, algo intangible. Claro. En realidad se construye a través de las provincias. Las provincias hacemos la nación. Inclusive las provincias que existimos antes que una nación. En el preámbulo de la Constitución Nacional, bien claro dice que somos las provincias preexistentes las que nos reunimos en ese acuerdo para poder construir la nación. Y somos las provincias las que aportamos a la nación para que la nación administre los recursos que vienen de las provincias. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, la ley 27.430, que es la ley tributaria nacional, tiene un capítulo específico que es impuesto a los combustibles, y en el interior de Argentina el 36% aproximadamente es de lo que uno paga por cada litro de combustible, recibe el gobierno nacional en concepto de impuesto al combustible. Y de ese 36%, el 28,7% va a lo que debería ser el Fondo de Vialidad Nacional. Dicho en números concretos, si yo pago 1.500 pesos el litro de combustible en promedio, para poner un valor de referencia,
aproximadamente 153 pesos de lo que yo pongo de mi bolsillo, recauda el gobierno nacional para invertir en vialidad nacional. Claro. En rutas. En rutas, claro. Vamos a poner un número, a ver, vamos a hacer números. Yo que soy de la ingeniería me gustan los números. En Formosa más o menos tenemos 210.000 vehículos registrados entre camionetas y autos. Y 120.000 entre camionetas y autos. Y 210.000 motos. Si cada camioneta de auto por mes, vamos a tomar un valor, y gasta 50.000 pesos por mes en cargar combustible, es más, pero vamos a tomar un valor de referencia, y cada moto 20.000 por mes en cargar combustible, y juntamos toda la plata que por mes nosotros pagamos en ese carácter de impuestos para Fondo de Vialidad Nacional, la provincia de Formosa, los formoseños de nuestro bolsillo, de nuestro pecunio, estamos dándole al gobierno nacional 1.500 millones de pesos por mes. Por mes. Para que se retornen en mantenimiento de caminos. Que ahora, graciosamente, por decisión de este gobierno, ese dinero que se sigue recaudando queda en suspenso. Vamos a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Ya lo hemos sufrido con lo que fue en su momento, porque dentro de ese impuesto a combustible también hay un rubro que es para el transporte. También lo vimos cuando le sacaron el colectivo y cómo nos impactó en la vida cotidiana. Porque seguían recaudando la plata, pero la plata no volvía a Formosa. Sí la mandaban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí al AMBA, ahí sí, porque ahí aumentaron los impuestos, o sea, aumentaron los subsidios, pero acá y el interior del país Se recortaron. sacaron. Entonces, es importante entender esto, porque si no después siempre nos quieren hacer creer esta gente, estas personas, que nosotros vivimos colgados de la nación, cuando en realidad los formoseños, los correntinos, los misioneros, los tucumanos, los jujeños, los santiagueños, los cordobeses, los chubutenses, todos somos los que ponemos con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en materia de impuestos el dinero que la nación administra y que por ley, por constitución, debe retornar a las provincias. Y eso no lo hacen. Entonces, sí están preocupados y están ocupados en ver cómo incrementan la deuda externa con organismos de empréstito internacional de rapiña, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que después nos condiciona y nos condena con disposiciones de medidas económicas que nos afectan. Pero no con resolver la deuda pública interna, y administra nuestro dinero. Y bueno, volvemos al eje de la pregunta. ¿El costo de esto cuál va a ser? Esta decisión va a impactar en el deterioro de las rutas nacionales. Y acá, permítame decir, si no se invierte en mantenimiento de banquinas, a partir de los 6 meses empieza a crecer la maleza ya alta, entre los 6 meses a un año empiezan a crecer arbustos, en un periodo de 2 años a 3, las raíces de los arbustos rompen el paquete estructural, que es la parte del suelo que está debajo del pavimento, y en 4 años a 5 ya podemos llegar a una ruta que esté en estado de ruina, con una destrucción total. Porque se rompe la parte de abajo, el pavimento que es flexible se va deformando, forma baches, acumula agua que puede generar aquaplaning, que es un problema, o hidroplaneo, que es un problema también relacionado a la seguridad vial. Y lamentablemente después de todo eso tenemos rutas que se rompen. Ya lo vivimos en Argentina durante el macrismo con recortes en cremas, Sí. en rutas. Hay tramos de rutas que pasan por Formosa, rutas nacionales que no han sido invertido en mantenimiento, y hemos tenido tramos con deterioro total, que después a reconstruir eso sale 1000 veces más caro. Claro, esa es la... No es estratégico claro, estas medidas. y no es una decisión inteligente tampoco. Bajo ningún punto de vista. Además, convengamos de que las rutas que nos benefician a nosotros como formoseños y usuarios de la vía pública, también beneficia al porteño, también beneficia al que vive en Río Negro. ¿Por qué? Porque por esta ruta, la ruta nacional 11, la 81, la 86, también pasan camiones de carga, de transporte, que no tienen nada que ver con nosotros, pero pasan por acá, llevan en mercadería, activan la economía de la región y del país también. Nosotros tenemos el corredor del Trópico de Capricornio, que es el de la Ruta 81, un sistema vial en realidad, donde la Ruta 81 es la protagonista central, y activamos la economía entre Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, y lógicamente Argentina, y nosotros somos los que convivimos con ese tipo de vehículos que pasan por acá, que además también nos deterioran la ruta, que ponemos la plata nosotros para que esa ruta se mantenga, pero la plata no vuelve. Claro. Y a eso quería llegar. ¿Qué pretende el gobierno con esta medida? ¿Que la provincia, los municipios se hagan cargo de esto? O sea,
La idea es seguir cobrando los impuestos, el tema de los impuestos sigue... Lo siguen cobrando. Claro, a full, pero pretenden que las provincias, sin recibir ningún tipo de devolución de lo que se cobra a nivel nacional, que se haga cargo de estas obras que corresponden a la nación. Yo creo que entender lo que pasa por la cabeza del señor presidente es bastante difícil, digamos, porque creo que hasta el mismo entorno no lo entiende muy bien. Yo no podría decirlo, o sea, habría que preguntarle a ellos qué pretenden, pero sí es evidente que dentro de las prioridades que se trazan, no están las prioridades del pueblo argentino, ni hablar de las del pueblo de Formosa, no están. De hecho que el presidente de la Nación tuvo más viajes y más recorridas a países externos que a la propia Argentina. Claro. Entonces, y sí, volver a marcar, volver a decir que el espacio que ocupa en ese primer lugar, en esa conducción a nivel nacional, es un espacio que representa el interés de todo el pueblo argentino. Entonces, la verdad es que a nosotros la verdad no nos llama la atención. Formosa es un pueblo esclarecido y nuestro gobernador ya lo venía advirtiendo antes de las elecciones, que no seamos nosotros los que vayamos a elegir nuestro propio verdugo. Lamentablemente la historia demostró en la Argentina que ese fue son las reglas también de la democracia y es cuestión de aceptar también, ¿no? Pero más allá de todo eso, los resultados están a la vista y el impacto es altamente negativo en todos los aspectos. Y la seguridad vial, que es la temática que a mí me concierne, que a mí me toca, no está ajena de esta realidad, porque la política nos atraviesa en todos los órdenes de la vida. Uno alguna vez puede decir, no, ¿qué tiene que ver la política con la seguridad? Y tiene todo que ver, porque la desinversión del gobierno nacional en esta medida impacta negativamente. Las decisiones que se tomaron últimamente, que se venden como canto de sirena, que lo hablamos hoy fuera del aire, en teoría bajo la simplificación de los sistemas de emisión de licencia, todo esto impacta negativamente en la seguridad vial. Sí. Entonces lo podemos conversar sin ningún problema. Entonces son todas cuestiones que atentan contra nuestros propios intereses, que en este caso es la vida, porque la seguridad vial, ¿qué es? Claro. Es la vida, sí. Es lo más importante. Cuando ocurre un siniestro vial, lo que se pone en riesgo es la vida de las personas. Después están los bienes materiales, del vehículo, de la moto, pero lo más importante es la vida de las personas. ¿La vida de quién? Y de nosotros, si nosotros somos una usuaria pública, ¿no? Sí, quiero retomar lo que decía recién de los siniestros viales. ¿Cómo está Formosa con respecto a las tasas de accidentes viales y fallecimientos por accidentes viales? El gobernador de la provincia de Formosa, el 1 de marzo, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en la legislatura, volvió a hacer referencia de la temática de la seguridad vial. Digo volvió porque lo viene haciendo hace ya unos años seguidamente. Haciendo, en este caso particular, él expresó y dijo, hablando de la educación, de que la educación no es solamente para los niños y para los jóvenes, sino también para los adultos, y dijo cómo el trabajo articulado en materia de educación vial, que también los involucra a ustedes, que ustedes son comunicadores sociales, también tiene que ver con los adultos y con los mayores. Entonces él dijo, voy a tomar como ejemplo de esto, esa acción articulada del Estado provincial, con los municipios, con los organismos del Estado provincial y las organizaciones libres del pueblo, la reducción de las estadísticas en siniestralidad vial. El año pasado se redujeron en un 26% las fatalidades comparando entre el 23 y el 24. O mejor dicho, 24 comparando con el 23. Sí. Y ya el 23 había una reducción de un 30% otra vez. El año pasado nosotros cerramos la estadística de fallecidos con 64 personas fallecidas. Que cuando uno la compara en el tiempo, nosotros llegamos a tener un pico máximo de 134 personas fallecidas en el año 2012. Y fíjense que nosotros crecimos en el parque automotor, en el parque ciclomotor, crecimos en la densidad poblacional, pero sistemáticamente fuimos reduciendo las estadísticas de fatalidad. Y acá algo muy importante que decir. Nuestro gobernador nos insta a que miremos el único número que nos llene el alma de satisfacción y alegría y orgullo es 0, porque detrás de la unidad hay una familia que le representa el 100% de la estadística, no el 1, ni el 2, ni el 60, ni nada, el 100%. Entonces, nosotros vamos a estar satisfechos cuando no tengamos ninguna persona fallecida. Lo que no quiere decir de que, que vemos una reducción progresiva. En esta reducción progresiva, comparando con la región, si bien las otras provincias no tienen los datos, no todas tienen los datos presentados, pero sí podemos decir que estamos debajo del NEA y estamos en la media para abajo a nivel nacional, en las tasas de siniestralidad vial de fallecidos. ¿Cuál es el promedio nacional de fallecimientos por siniestros viales? Bien, a nivel nacional, por cada 10.000 vehículos
registrados tenemos 10 fallecidos aproximadamente. Nosotros, o sea, 10, no llega a 10, 9,8, 9,7. Y nosotros estamos ahí en 9,9, tampoco llegamos a los 10. Pero es un buen dato promedio, digamos, ¿no? Estamos hablando de cada 10.000 vehículos registrados. También se puede hacer una relación cada 100.000 habitantes. También, porque son las tasas que se sacan cada cantidad de habitantes, Perdón, dije 10, 1,2, 1,7 quise decir, perdón. Claro. Y esos son los datos que uno toma como referencia. 10 es cada 100.000 habitantes. Entonces esos son los datos que se sacan como referencia. Nosotros, insisto, el año pasado habíamos cerrado la estadística con 64 personas fallecidas en siniestros viales, que representó una reducción en el comparativo interanual entre el año 2024 y el 2023 de un 26%. ¿Y a qué se debieron? ¿Qué medidas se tomaron para hacer bajar este número? Muy buena pregunta. Porque tenemos que retrotraernos a lo que fue uno de los hitos en materia de seguridad vial en la provincia de Formosa, que fue la ley 1127. Ya estamos medio con los números, son muchos números, ¿no? Pero 1126, que es la ley de alcohol cero al volante. El gobernador de la provincia de Formosa, un mes antes de las elecciones del año antepasado, un mes antes aproximadamente, tomó la decisión de que la discusión legislativa se dé. Fuimos en Formosa la primera provincia de la Argentina que se adhirió a la 27714, que fue la ley de alcohol cero al volante. Ya había otras provincias que tenían alcohol cero al volante, hay que decirlo. Y esto también hay que decirlo porque, y hoy afuera del aire, la compañera preguntaba si las provincias tienen que adherirse, los municipios. Y esto es importante decir también. Hoy, cuando comenzamos la entrevista, decíamos las provincias somos preexistentes en la nación, o sea, existimos antes que la nación. Eso significa que cuando nos organizamos como nación decidimos darle a la nación algunas facultades y otras no. Entre las facultades no delegadas está el tránsito. O sea, las provincias no le dimos a la nación la materia de tránsito para que la nación disponga. Entonces, está la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que es una ley de adhesión. No es una ley que nos dice qué tenemos que hacer, es una ley que nos propone lo que hay que hacer. Y cada provincia se adhiere conforme a lo que considera oportuno y cada municipio se adhiere. Entonces, por eso había algunas provincias que ya tenían alcohol cero. Claro. Nosotros, en el marco de lo que es la unicidad normativa, siempre dijimos, no, vamos a garantizar la unicidad normativa y vamos a estar bajo el amparo de la 24449, que es la Ley Nacional de Tránsito. Y por eso cuando se modificó el artículo 48, inciso A, y fue alcohol cero, fuimos la primera provincia en acompañar esa decisión con nuestra ley provincial, un mes y medio antes de las elecciones, cuando muchos decían, no, hay que especular porque esto es una medida que le va a incomodar a la gente. Bueno, no, fuimos los primeros. Y después demostramos que la comunidad organizada acompañó sistemáticamente esta decisión. Y tenemos tasas de positividad en materia de alcoholemia muy por debajo de lo que teníamos años atrás, antes de la aplicación de la ley. Redujimos casi en un 500, o sea, casi 5 veces redujimos las tasas de alcoholemia positiva ahora con respecto de antes, con el tema de la ley de alcohol cero. La gente dimensiona más la peligrosidad, me parece, en este momento. Más allá de las multas, creo que también entendió. Sí, la gente siempre entiende. A ver, los adultos entendemos que si uno toma alcohol, corre riesgo de producir un siniestro vial. Nadie a esta altura de la vida puede llegar a decir que no sabe que es riesgoso. Nadie. Y el que lo dice, miente. O sea, esto es así de simple. Así como también todos sabemos que el color rojo del semáforo es detenerse y el verde es avanzar. Eso es el saber. El tema está en el saber y en el aplicar ese saber. Hay un camino que tiene que ver con la conciencia, con la concientización y con las medidas coercitivas que ejerce el Estado a través de la sanción de inconductas. Porque el espacio común, que es la vía pública, es un espacio donde todos compartimos. Hay personas inocentes que sufren las consecuencias de imprudencia de otras personas. Entonces, ciertamente la gente va tomando conciencia y hay una acción del Estado que obliga a que la gente tome conciencia con los controles, porque después de la ley de alcohol cero al volante, que responde a la pregunta de cuáles fueron las medidas más importantes, bueno, la ley de alcohol cero al volante fue la medida más importante, hubo además de eso la decisión del Estado de invertir en la compra de equipamiento para el control. O sea, los alcoholímetros son equipos muy costosos que tenemos y somos una de las provincias que tenemos mayor cantidad de alcoholímetros por cantidad de habitantes. O sea, porque hay una decisión específica de controlar, así como pasó con el casco. Claro.
También fuimos la Sí. primera provincia en la Argentina que hizo punta con el tema del casco. Y lo sigue Claro. siendo. Y lo seguimos siendo. Y bueno, hay gente que a lo mejor no le gusta usar el casco porque tiene calor. Pero porque- yo creo que a esta altura estamos todos, o sea, es indiscutible que salimos de la casa y tenemos que salir con el casco, sí o sí, porque si no, problemas. Claro, y aparte está la otra cosa que a mí es la que más me gusta, porque podemos ver la dimensión de las decisiones individuales de las personas como algo personal o como algo conjunto. Cuando es algo personal, el Estado ejerce lo que es la heteronomía, que es la capacidad de condicionar libertades individuales en pos del bien común. O si no, también está la dimensión ética, en la que uno por propia decisión toma la mejor decisión, valga la redundancia, para el bien común. Y acá la parte más importante que me parece a mí interesante hablar, que tiene que ver con los niños. ¿Saben por qué? Porque esos padres que se vieron, vamos a decirlo así entre comillas, obligados a usar el casco, porque había un control, esos niños vieron a mamá y a papá que usaban el casco. Y también usaban el casco ellos cuando andaban en moto. Esos niños hoy ya son grandes, porque Claro. esto se implementó en el 2009. Entonces ya internalizamos la conducta como un acto propio, es un acto que lo hacemos de manera inconsciente. Nos subimos a la moto, nos ponemos el casco. Claro. No quita que haya alguna cajatá que anda por ahí sin el casco. No quita eso. Siempre hay alguno que no termina de entender esta cuestión. O con el casco en el brazo. Claro, siempre hay eso. Pero al margen de eso, vamos Pero a son los menos. Claro, la generalidad es la que cumple. Y entonces ya dejamos de que el acto sea un acto obligadamente consciente a que se transforme en un acto inconsciente por la reproducción del buen ejemplo que los niños aprendieron de los padres. Y acá la parte más importante que nosotros, como mayores, tenemos que entender, que tiene que ver con ser conscientes de que le enseñamos a nuestros niños con el ejemplo. Porque después cuando son adolescentes los niños, ¿qué decimos? Son cabeza dura, los mitadiza, cajatá, y le echamos la culpa a ellos. Pero ellos realmente lo que hacen es copiar el ejemplo Imitar. de los adultos, imitan. Está esto que dicen los procesos de transferencia de conocimiento vicario, y los pedagogos dicen que es el conflicto cognitivo, o sea, el conflicto del conocimiento en la mente. La mente lo que hace es copia lo que aprende del ejemplo y reproduce inconscientemente eso, aunque formalmente sepa de que lo que hay que hacer es otra cosa. Entonces yo le pregunto a la gente en general, si saben manejar, sí te dicen. Si saben que el semáforo la luz roja es para qué tal cosa, la senda peatonal también, el cinturón, el casco, heredera, todos saben. Pero a la hora de hacer no hacen. ¿Y por qué? Y porque está en esa reproducción inconsciente de la conducta que aprendieron de niños. Entonces, si no cortamos con esto, después lo que estamos haciendo es dejar a nuestros niños que cuando sean adolescentes, cuando sean grandes, estén expuestos a actitudes o a conductas que son riesgosas para su propia vida. Claro, copiar esas prácticas. Exactamente. Entonces, para cortar esto, tenemos que nosotros los adultos transformar nuestra conducta. Como dice el refrán, y voy a ser medio soez, medio grosero, pero discúlpenme, pero ¿de cuándo el árbol le mea al perro? Así dicen, ¿no? Ujú. Entonces no podemos esperar que el niño nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que enseñar con ejemplo, porque ese acto de enseñar es un acto de amor, es un acto de responsabilidad que tenemos los padres para con nuestros hijos. Entonces, bueno, aprovechamos este espacio para llegar a la audiencia, interpelarnos en la conciencia y saber de que lo que tenemos que hacer es por el amor en la educación a nuestros niños, enseñarles con el buen ejemplo. Si voy a manejar, no uso el teléfono celular, no tomo alcohol, no excedo los límites de velocidad. En la moto me pongo el casco y en el auto el cinturón. Y las luces encendidas todo el día para ver y ser visto. Una práctica, acaba de mencionar una, ¿no? Me había olvidado. Una de las prácticas que se hace más habitual ahora es el uso del celular mientras se maneja. Antes se veía mucho en los que manejaban autos, hoy se ve hasta en las motos. Así es. A ver, puede ser una urgencia, pero podés hacerte un costado y escribir, pero escriben mientras manejan. O sea, la peligrosidad de esa Sí. acción. Claro, digo. aparte del uso del GPS y todo, viste Sí. que por ahí ya incluso hay como unos aparatitos para poner el celu en Sí. la moto, ¿viste? Sí, lamentablemente la tecnología a veces atenta contra nuestros propios intereses y no nos damos cuenta porque estamos en una envolvente, en una vida cotidiana que vamos, y así nos llevamos puesta la vida. Claro. Y muchas veces en eso llevarnos puesta la vida, lamentablemente también nos llevamos puesto un siniestro. Y a veces el siniestro puede dejar consecuencias que son daños materiales, a veces heridas que se pueden curar durante un tiempito, 1 mes, 2 meses un yeso, 3 meses un yeso, a lo mejor una prótesis, a lo mejor una herida que nos queda para toda la vida, una amputación de un Sí. miembro, una pierna, perder una pierna o quedarse en
de silla de ruedas, por ejemplo. O una fatalidad para con un tercero. O en el peor de los casos, una fatalidad, que puede ser para nosotros o para un tercero. Y cuando hablamos de un tercero, ¿de quién hablamos? Del que llevamos como acompañante, que puede ser un familiar, un hijo, una esposa, marido, o uno que está afuera, que no tiene nada que ver. Y después de todo eso, las consecuencias que vienen después. ¿Cuáles? Los reclamos judiciales, si no tenés seguro, bueno, tenés que responder con tus bienes materiales. O sea, hay un montón de historias y circunstancias que son trágicas y que uno quiere evitar para que eso no pase. Pero ¿cómo se evita eso? Gestionando el riesgo, tomando decisiones que sean prudentes para cuidar nuestra vida. Y es con la compañía del Estado que está presente. Nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad que no podemos esquivar. A diferencia del gobierno nacional, que se está demostrado de que en esta desregulación, entre comillas, para simplificar, lo que viene haciendo es dejando de asumir las responsabilidades que le caben para cuidar la vida, nosotros hacemos lo contrario. Nosotros asumimos la responsabilidad porque para eso el pueblo elige a quienes considera que son las personas que tienen que representar sus intereses. Y los intereses del pueblo no se negocian. Entonces ahí tenemos que estar. Y el interés del pueblo más importante, ¿cuál es? La vida. Después, si les gusta o no les gusta, bueno, está bien, vamos a escuchar, no hay ningún drama. Porque muchas veces después nos quejamos y está bien entendible. Pero la vida no se negocia. Claro, y el rol del Estado en ese cuidado de la vida también. Exactamente. Porque creo que la cuestión basal es esa, ¿no? Exactamente. Estado presente para el cuidado de las personas y representar esos intereses, porque todos queremos que nos cuiden y queremos cuidarnos, pero creo que con la presencia del Estado se hace un poquito más fácil. Exactamente. ¿No? El cuidado de todos. Fíjense, y fíjense cómo sería la concepción en la que estamos rumbeando a nivel nacional en esta responsabilidad del Estado, que si vamos a estar, dentro de poco vamos a tener el problema de que la salud va a tener que ser una cuestión solamente del ámbito privado. Entonces, si estamos involucrados en un siniestro vial, si no tenemos OSDE, no tenemos, viene a buscar nadie. Nadie, o sea, no cual. tenemos un recurso económico, como pasa en otros países cercanos, ojo, Sí, que si no tenés para pagar la ambulancia, arreglate, ¿entendés? cual. Claro, la cuestión de salud va a ser un patrimonio de clases prácticamente. Tal cual. Perdóname, me estabas por Sí, decir algo. no, yo le quería preguntar con respecto a lo que tiene que ver con la revisión técnica, ¿no? También está relacionado, imagino, directamente con el tema de la seguridad vial. Entonces, también, o sea, según estas modificaciones, no solamente los organismos o los lugares que estén habilitados van a poder realizar, en el caso de acá de Formosa, que es Interfor, sino que lo van a poder hacer también a estas revisiones técnicas otros talleres privados. ¿Qué implicaciones tienen con respecto a la seguridad? También como que se extienden los plazos para realizar las revisiones. Eso también me imagino que tiene algún tipo de... Está excelente tu pregunta porque me da pie para hablar de algo que me parece que es muy importante. Y vuelvo a decir porque lo dije entre pasadas en la entrevista al principio, y lo vuelvo a decir porque es un concepto que tenemos que entenderlo claramente. La temática tránsito es una temática que las provincias que somos preexistentes en la nación no se la delegamos a la nación. O sea, cada provincia tiene su propia ley. En el caso de la provincia de Formosa, la ley es la ley 1150 y el decreto de reglamentación de esa ley, el más importante, es el 1503. Esos son nuestros marcos normativos en la provincia de Formosa vigentes hasta el día de hoy. Lo más importante, hay después otras leyes que fueron haciendo algunas modificaciones, mencioné hoy la del alcohol cero. Pero ¿a dónde quiero llegar? La nación establece reglamentaciones. La última modificación que se hizo días atrás sobre el decreto reglamentario de la 24.449, que es el decreto 779 del 95, saca un decreto, ahora no me acuerdo bien el número, pero es de este año, del 2025. 190 y pico creo que es el decreto. Bueno, saca ese decreto. Con modificaciones en varios temas. Licencia de conducir, uno de ellos. Proceso de emisión de licencia de conducir. Y esto que me estás preguntando, que es revisión técnica obligatoria. Bueno, insisto, la nación no hace ni más ni menos que tirar un marco de propuesta. La nación en este tema no puede definir ni decidir cómo es la organización interna de cada provincia. De hecho, que hay provincias, como por ejemplo Entre Ríos, que hasta el día de hoy, si no me equivoco, o hasta un tiempito atrás,
no tenía la obligatoriedad de la revisión técnica obligatoria, para que te dé una idea. Hay provincias que no le llaman revisión técnica obligatoria, le llaman verificación técnica vehicular, VTV, y tienen otros criterios de emisión. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires recién creo que en el año 2015, 2016, implementó la obligatoriedad de la revisión de vehículos de uso particular a través de una disposición interna y que lo denomina VTV, donde establece otros criterios de control, donde no solamente están los años, sino la cantidad de kilómetros recorridos, lo que se cumpla primero. O sea, dando ejemplos para que veamos de que lo que establezca como parámetro la ley nacional y los decretos reglamentarios son simples aspiraciones que hace el gobierno nacional, pero que no se aplican en el territorio si los territorios no tienen la voluntad o la decisión de hacerlo, digamos. Entonces, después que surja esa norma, las provincias verán cuáles van a ser las condiciones Claro, la viabilidad, y la ¿no? viabilidad de esas medidas. Ciertamente, se presentan, entre comillas, como detrás de canto de sirena, como buenas cosas. Claro, como que Pero lo cierto es va a que... bajar el tema de la burocracia y demás, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que genera muchos trastornos e inconvenientes al momento de darle viabilidad fáctica, viabilidad real y concreta a esa decisión. Porque un taller, por ejemplo, de revisión técnica vehicular, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que haber un ingeniero mecánico a cargo del taller. Vamos a arrancar de ahí. Cosa que no todos los talleres mecánicos cuentan. Primero que no hay tanto ingeniero mecánico, vamos a arrancar de ahí. También, ¿no? Vamos a arrancar de ahí. Capaz que en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires haya, pero después el resto del país no está lleno de ingeniero mecánico. Claro. Punto número 1. Ahora, si para flexibilizar esto ponemos a una persona idónea, sí, pero que no tenga la formación específica que establece la ley, y la verdad es que estamos degradando el espíritu de lo que queremos. Claro. Después hay una serie de dispositivos y herramientas de control que tiene que tener una infraestructura para hacer ese tipo de controles. Personal capacitados, técnicos, o sea, no es, como dice el refrán, soplar y hacer botella. Capaz que en lugares donde hay más cantidad de vehículos, eso sea viable, porque tal vez económicamente le encuentren una sostenibilidad. Y por la demanda, además. Claro, porque hay más vehículos, pero no se aplica en todo el territorio nacional eso. Entonces, insistimos, ellos hacen propuestas que a lo mejor de la General Paz para adentro, el porteño le viene Claro, bien, tal cual. pero del resto del país, nada. O sea, no es así. La verdad que hay un montón de objeciones que se vienen haciendo detrás de la medida que viene proponiendo, porque son inaplicables en el territorio. Voy a mencionar una que yo sé que es muy controversial y que da mucho para discutir. Pero yo como soy medio osado me voy a animar a decirlo. Licencia digital. Sí. Todos estamos atrás de tecnología, esto es un punto digital, inclusión Claro. digital. Y suena novedoso, suena muy interesante. Ahora plantearon que la licencia digital va a reemplazar a la Claro, no va a ser ANGAU, necesaria la de física. plástico. Mentira. Hay que ver qué decide el municipio local que tiene lo que se denomina licencia nacional, Claro. que sigue siendo una licencia de emisión municipal, porque se llama licencia nacional porque hay un acuerdo nada más entre la agencia y el municipio, pero la licencia sigue siendo municipal. Y tiene la misma validez que la licencia que puede ser Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Clorinda, Los Chiriguanos, la que puede hacer la Municipalidad de Corrientes, la Municipalidad de... La misma vigencia tiene. O sea, que se llame nacional no significa que puede hacer más o menos que otra licencia que se emite en cualquier otro lugar del país. Así que eso vamos a aclarar de entrada. Pero le llaman así, bueno, y ahora la Agencia Nacional saca entonces esta disposición donde dice que va a imponer por decisión de la agencia que va a ser digital. Hay que ver qué dicen los municipios, porque hay un gran problema. ¿Cuál es el problema? Nadie está en contra de la tecnología. El tema es los mecanismos que nos permitan, en el marco de la ley, el artículo 72 bis de la ley, que establece lo que son los procedimientos cuando se cometen faltas graves. ¿Cuál es el procedimiento cuando se comete una falta grave? La retención de la La licencia. retención de la licencia. Claro. ¿Qué no me con el teléfono celular? No, entonces hay una respuesta técnica. ¿Cuál es la respuesta técnica? No, hay un sistema al que el personal del preventor tiene que ingresar con un código, para lo cual hay que darle al personal preventor la tecnología, la herramienta y la capacidad que pueda acceder en cualquier lugar del país. Claro. O sea, estamos hablando de una inversión grandísima que hay que hacer para que las personas de control tengan esa. En esa inversión, lógicamente, hay personas que están interesadas. Si tenemos que garantizar con una antena
de conexión permanente de internet en el medio de una ruta, y va a estar ganando. ¿Alguien se va a beneficiar acá? ¿Quién se va a beneficiar? Bueno, las telecomunicaciones. Starlink te ofrece el servicio, por mencionar uno, satelital. ¿Quién está detrás de ese? Hay un señor que se llama Elon Musk. Sí, por eso. O sea, hay intereses detrás de esto. Nos venden detrás de canto de sirena cosas que la tecnología, pero la verdad es que no afecta, o sea, no, nos trae más problemas que soluciones todo esto. De verdad, nos trae más problemas que soluciones. Y los problemas, pues, ¿cómo se miden? Porque uno dice, bueno, sí, listo, que no me saquen la licencia, va a decir uno que está al otro lado de la radio. Perfecto, bueno, listo. Y después cuando ocurren los siniestros viales, porque no se puede hacer un control efectivo, uno va a sufrir las consecuencias de ese tránsito que no se puede ordenar. ¿Y cómo va a sufrir? Va a estar dentro de un siniestro. Corríjame si me equivoco, en Formosa no está permitido la licencia digital, ¿no? O sea, lo podés tener, pero la física es sumamente importante. Vuelvo a decir lo siguiente. Dentro de cada provincia, a su vez, están los municipios. Los municipios tienen sus propias ordenanzas. Porque así como la nación no es... así como las provincias no le delegaron a la nación la facultad, las provincias reconocemos que los municipios tienen esa facultad. ¿Sí? O sea, le damos esa capacidad y esa autonomía para decidir. Hay que ver qué dispone el municipio de Formosa, por ejemplo, en relación a este tema, y en función de eso veremos cómo se va a adecuar la situación. Pero hay que esperar primero que ellos dictaminen y ellos resuelvan esta cuestión, ¿sí? Porque ahí está la cuestión. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con licencia nacional, porque nosotros no emitimos licencia nacional, la provincia emite la licencia provincial para aquellos lugares donde están fuera de los ejes urbanos, digamos. Después el resto es cuestión de discusión en cada ámbito urbano, que lógicamente trae un montón de problemas. Mira, el problema tremendo que tuvo el municipio de acá, que tenía que ver cómo resolver, como el resto de los municipios del interior de la Argentina que tenían la denominada licencia nacional, es que este año el gobierno dejó de girar, empezó a dar a cuotitas los insumos para imprimir la licencia. Sí, hubo un problema con las emisiones hace un tiempo, ¿no? Claro. Sí, fue hace 2 meses creo que fue. Sí, no y se descontinuaban porque no mandaban los insumos. Pero, a ver un poco, cuando yo pago el SENAT, o sea, el que tiene licencia nacional paga el certificado nacional de docente de tránsito. Ya. Yo en Ñemoique pongo ahí la plata, pongo mi plata. Esa plata la recibe la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Y para qué la recibe? Para comprar. Claro, siguen recaudando. Para pero no... comprar el plástico y comprar el ribbon, se llama, que es como una especie de tinta, que es una tarjeta que se imprime sobre un plástico. Y eso ¿y por qué lo tiene que hacer la agencia y no lo puede hacer el municipio de acá? El municipio de acá no lo puede hacer porque el importador no le puede vender al municipio. Está obligado por ley a venderle solamente a la agencia. ¿Por qué? Por una medida de seguridad. Porque esa licencia se reimprime con un material especial para que no sea adulterada. Perfecto, para que no haya apócrifas por ahí dando vueltas. Perfecto. Hay un sistema cerrado, no es por capricho. Ahora, la agencia le tiene que remitir los insumos a los municipios que tienen licencia nacional para que impriman. Y no le da, pero la plata la sigue cobrando. Y acá está la otra picardía. Yo te voy a decir, bueno, no, ahora vas a sacar la digital. Pero te voy a seguir cobrando la plata que después yo voy a recaudar y que no voy a comprar el plástico, no voy a comprar el ribbon y me voy a quedar yo nomás con la plata. O sea, todas esas son las cosas que tenemos que entender y saber. De eso no se habla. No, encima, ¿no? Todo eso es detrás de bambalina, lo que la gente no se entera. Pero que estos cabezones que están ahí son los que se encargan de hacer su negocio, no sé, vos voy a sacar la palabra negocio porque no sé, pero sí hacer las gestiones que atentan contra el interés de las mayorías. Porque entonces, ¿cómo aplicamos el artículo 72 bis? ¿Cómo? Yo quiero saber. ¿Que vamos a tener que comprarte teléfono para repartir y recurrir al servicio de Starlink para tener la conectividad en medio de la ruta? Claro, eso también es otra cosa, el tema de la conectividad. Va a haber que tener conectividad para tener la licencia en el celu. O para poder mostrarla, por lo menos. Claro, vos vas a tener que vas a tener que demostrar Datos, en un control, vas a tener que también tener tus datos todo el tiempo para que yo te pido me tengas que mostrar tu licencia online. O sea, hay un montón de cosas que no se dicen, pero que están detrás de ahí y que son intereses económicos, pecuniarios. Y lo más importante de esto, en realidad, son los intereses del cuidado de la vida, que son los que se exponen. Porque todas estas decisiones que atentan contra el orden que años nos costó tener en la Argentina, que rompen este esquema, y la verdad que
nos traen muchos problemas. Nosotros hablamos con varios pares de otras provincias de la Argentina, muy molestos por todo esto, muy molestos. Pero bueno, vamos a ver. Dicen que los melones se acomodan a medida que el carro anda, así que se va a acomodar esto seguramente y veremos cómo va aconteciendo en el día a día. Nosotros, por decisión del gobernador, no bajamos los brazos, redoblamos el esfuerzo, sabemos que todas estas situaciones nos traen más problemas y entonces tenemos que poner más el lomo, como se dice, para lograr el objetivo que es cuidar la vida. Claramente. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su visita a la radio. La explicación necesaria de las implicaciones que va a traer esta desinversión en rutas nacionales, estas modificaciones y desregulaciones de alguna forma para simplificar la vida y la cuestión burocrática, como decía Carla recién, de las licencias y qué sé yo, algo que también seguramente lo habrá leído y que quedó fuera del debate, una cuestión de tiempo, es los peajes inteligentes, ¿no? Que también está para que el tránsito no se detenga, bueno, que haya una maquinita ahí que con una tarjeta o no sé con qué forma se pagarían los peajes, pero bueno, por cuestión de tiempo eso no se puede debatir, pero tiene que ver también con un gran negociado. Todo tiene que ver con un gran negociado en este contexto y lo vemos. Siguen recaudando por un lado en impuestos y ahora van a querer recaudar con impuestos adicionales en rutas para hacer lo que hasta ahora no vienen haciendo con lo que ya vienen cobrando, digamos. Así que van a querer cobrar más otra vez, evidentemente, es así. Pero bueno, en fin. Miren, nosotros... Menos mal que venían a bajar impuestos, ¿no? Nada, claro, sí, menos mal que se ve que la casta son los jubilados, se ve que la casta es la familia argentina, que cada vez le cuesta más pagar la luz porque estos tipos han dolarizado y han incrementado los costos de transporte y generación. Se ve que la casta somos nosotros cuando tenemos que ir a comprar la comida, porque también en la desregulación y en el modelo económico todos los precios de la producción de alimentos se fue a las nubes. Entonces se ve que la casta somos nosotros. Entonces tantas cosas dijeron. Pero bueno, ya se advirtió también y ahora está. Esto es un aprendizaje. Pero en este aprendizaje, y yo con esto quiero terminar, traer un mensaje de esperanza. En el año 95, en pleno apogeo del neoliberalismo, cuando Wall Street estaba en la meca, era el modelo a seguir, nuestro gobernador nos presentó un proyecto provincial que está invocado en la Constitución Provincial de Formosa, el modelo formoseño. Y donde el Estado estaba presente y estaba dispuesto a transformar la historia de una provincia que había sido siempre olvidada y una provincia que tenía una gran desigualdad interior porque estaba desintegrada internamente también. Vio a contrapelo de lo que proponían a nivel nacional o a nivel mundial. Y sostuvimos en los tiempos más complejos y difíciles, esa conducción y esa mirada preclara del Estado presente. Y hoy somos una provincia que pasamos de ser una provincia inviable a ser una provincia envidiable. No somos ricos, no somos una provincia opulenta, no nos sobra la plata, es verdad eso. Pero somos una provincia que tenemos una construcción, una matriz social de integración territorial en todo el territorio, en toda la provincia. Hoy esta semana, como te decía, estuvimos en el oeste, estuvimos recorriendo la ruta 86 en el lugar más lejano, allá Sausalito, Puerto Irigoyen, El Solitario, Río Muerto, Guadalcázar, La Libertad, La Madrid, Salazar. Lugares que hace 20 años yo anduve por ahí, cuando era mitaí. Una vez me fui acompañándolo a mi papá, a mi viejo. Y ¿sabes qué? Hasta San Martín llegamos en ruta. Y después, ahí había que subir un vaquiano, y nos fuimos en una camioneta, una F100 doble cabina, no hemos olvidado más, adentrándonos en las entrañas de una picada que se circulaba con caballo, o entre picada, donde había un poste, una referencia a girar allá, a la derecha y a la izquierda para llegar a una comunidad. Hoy hay ruta, hay luz, hay wifi, hay manejo de agua, hay escuelas hermosas en esos lugares. Entonces, ahí vemos, esa es la expresión de la esperanza. Y nosotros que vivimos acá, bueno, esta zona es un ejemplo claro de eso. Toda la lote 110, 111 es un ejemplo claro de eso, que nos tiene que sentir de orgullo. Yo no vivo acá, yo vivo más al lado. Y el que vive en el centro, que a lo mejor tiene otras cosas más cómodas, porque a lo mejor tiene otras cosas más sencillas, tiene que sentirse orgulloso cada vez que se pavimenta una calle acá, que se abre el centro digital acá, el parque acuático en la jurisdicción 5, sí, o un cajero allá en Pozo de Maza. Porque esas medidas nos permiten a todos construir una línea de vida por debajo de la cual nadie vivimos.
y sentirnos dignos de esa construcción porque cada uno hace ese aporte. Entonces, en ese mensaje de esperanza, no es mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y tenemos una carta de navegación que nos modelo formoseño y un conductor que es el mejor timonel que nuestro gobernador. Entonces, en unidad, organizados, con esperanza, solidarios, estamos convencidos de que este tiempo lo vamos a pasar y van a venir tiempos mejores para la Argentina. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias. A ustedes.